Bueno, hemos pasado del dolor y de la congoja de despedir al Papa Francisco a la expectativa de lo que viene, a hablar de la continuidad, a hablar de conservadores y de reformistas. Y estamos en una nueva era, la era de León XIV. ¿Qué iglesia es la que viene? Es la pregunta que nos hacemos. Nos vamos a ir primero al Vaticano porque allá está Nelson Castro trabajando. Claro, que lo está contando en primera persona desde el minuto uno. Hola, Tenemos Nelson. el privilegio de tenerlo allí junto a Sergio Rubín. Qué placer Hola. saludarte, buen día. ¿Cómo andás? ¿Con solcito vemos? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Hola Paula, hola Martín, ¿cómo les va? Un saludo aquí en nombre de todo el equipo que me está acompañando, Jorge Soto, Rodrigo Sánchez y Miguel, y ya está llegando acá en un minuto Virginia, que siempre está averiguando información. Bueno, empiezo con dos informaciones para darles, ¿no? León XIV sacó más de 100 votos, así que un número importante, sacó más de 100 votos en la elección, es decir, superó con holgura los 2/3, que eran 89. Punto importante para tener en cuenta. Algunos de los hombres que van a tener un rol importante en el armado de gobierno de León XIV. Uno de ellos, esto es toda información, Timothy Dolan, el cardenal, el arzobispo de Nueva York, que se perfila como consejero económico del Papa León XIV. Y también en la idea del Papa León XIV, en principio, es la de mantenerlo al cardenal Parolin, Pietro Parolin, que fue uno de sus rivales, al frente de la Secretaría de Estado. Así que estos son los primeros movimientos administrativos de organización de su gobierno que está tomando el Papa León XIV, que va a tener una reunión con cardenales en los próximos días, al margen de las formales. Hay mucha reunión y mucha conversación allá tras los muros de la columnata de Bernini, que está Santa Marta, donde está el Papa, fundamentalmente mientras también decide, y esto lo está tratando de averiguar Virginia Priano, dónde vive. Este es uno de los puntos. Y también se está tratando de decidir en qué auto se moviliza. Les voy contando todas las informaciones de lo que representa la organización de su papado. Esas son todas decisiones que toma el Papa, digamos. Bueno, en Francisco lo vimos muy notorio porque tomó decisiones muy contrarias a las que se venía usualmente tomaban los papas, pero él va a decidir cada detalle de lo que va a ser su papado, hasta esto, inclusive dónde vive o en qué auto se va a movilizar, pequeños detalles. Efectivamente, lo decide él personalmente. 3 cosas sí de gestión, y esto también es información. León XIV va a seguir la línea de Francisco en todo el tema que tiene que ver con la pobreza. Pobres, cambio climático, migrantes, deportaciones, ¿sí? Ese va a ser un tema, y por supuesto el tema de la guerra. Son 5 puntos en los cuales hay una coincidencia plena entre León XIV y Francisco. Diferencias. León XIV no va a seguir con la apertura que Francisco había producido con las mujeres en la estructura de la iglesia. Y va a tener una actitud mucho más conservadora con el tema de los homosexuales. Información que les estoy dando también. Así que ya están las similitudes, repito, pobreza, inmigración, contrario a las deportaciones, defensa por supuesto de la vida, contra el aborto, defensa del cambio climático, contacto con la gente. Diferencias. Rol de la mujer. Sí. La mujer no va a haber avances en esto y habrá que ver qué pasa. Más allá que ayer, en la misa que dio ante los cardenales, 2 mujeres leyeron la homilía, ¿no? Pero eso está dentro de los estándares. Pero en cuanto a nombramientos de mujeres en cargo, en esto va a haber diferencias. Se pregunta si los nombramientos de mujeres que había hecho en lugares muy importantes, en la de Sala Brambila, por ejemplo, una de ellas, las va a mantener o las va a modificar. Y en el tema de la homosexualidad, digamos, todo el tema de las uniones civiles y demás, Prevost, León XIV va a tener una visión
más conservadora. Pero Así que ahí perdón, va a haber no puedo dejar claro, de pensar a ver si estoy en lo correcto. En la primera información que diste, que es que consiguió 100 votos. Si vamos 3 o 4 o 5 días atrás, pensábamos qué tipo de iglesia viene, cómo será ese debate entre conservadores y reformistas que había. Y ha sido electo un papa con una línea cercana, vos lo decías, a Francisco, y además por un amplísimo número, 100 votos para ser ungido. Digo, este último punto en el que vos decís, en algunos puntos va a estar más cerca del conservadurismo de la Iglesia que del reformismo de Francisco. ¿Es lo que de alguna manera le da ese consenso amplio, esos 100 votos para ser electo? Bueno, ahí hay tres cosas. Ustedes saben, voy a ir dando datos que tenemos. Prevost arrancó con 32 votos, sorprendió. Por eso nosotros en la mañana del jueves ya teníamos ese adelanto, nos sorprendió. Parolin con 40, ¿sí? Así que ese es un dato importante que llevó. Claramente allí lo que fue más importante para la elección fue su condición de misionero. Es decir, porque en la esencia lo que la Iglesia buscó es la continuidad, insisto, de la esencia de Francisco, que tiene que ver con el compromiso de la Iglesia con los pobres, los migrantes, los desplazados, el cambio climático, todas esas cosas que son universales. En el tema de la apertura de Francisco, ahí ya Prevost tenía una posición, digamos, más discutida. Y por supuesto todos sabían que no había ningún candidato, ni siquiera Tagle, que hubiera seguido la línea total de Francisco con respecto al tema de la apertura de la mujer. Ningún candidato. No había ningún candidato, así que eso hubiera ganado Tagle, hubiera ganado Parolin o cualquier otro, se iba a modificar. Sí, te escucho. Respecto de esto, ¿no? La cuestión de la mujer en la Iglesia y la comunidad homosexual. Esto implica que lo que se hizo y no va a haber más reformas de acá adelante, o que puede haber un retroceso en este sentido. Esa es una pregunta que no tiene respuesta todavía, Paula. Esa pregunta no tiene respuesta. Porque no hay... por ejemplo, la Iglesia de Alemania, no les voy dando también todos los detalles de la complejidad informativa. La Iglesia de Alemania tiene, por ejemplo, en su jerarquía, una parte muy conservadora, el cardenal Gerhard Müller, que fue muy crítico, pero muy crítico de Francisco, y después tiene una parte progresista que en los días previos a la muerte de Francisco sacó un documento habilitando las uniones de personas homosexuales. Así que, ahora, por ejemplo, tenés la Iglesia de África que aporta votos, que es muy conservadora. Ahí estuvo el cardenal Sará, que había sonado como un candidato que era imposible, como nosotros dijimos. La Iglesia había expresado también, al revés de esta decisión del ala progresista de la Iglesia alemana, que había ido más adelante de Francisco, Sará, en representación de la Conferencia Episcopal de África, había sacado un documento diciendo que no iba a obedecer este lineamiento de Francisco de tener aperturas a los homosexuales, porque en la Iglesia africana la homosexualidad se considera pecado mortal. Así que ahí hay un abanico enorme entre el cual va a tener que navegar Prevost. Así que lo que vos preguntás es muy importante, no se sabe, y eso lo va a tener que negociar Prevost claramente para reforzar su autoridad, vista la dispersión que hoy existe en la Iglesia Católica. Nelson, estamos acá en el piso con Octavio Loprete, especialista en Derecho Canónico, que nos viene acompañando en los últimos días, y también con Agustín Podestá, magíster en Teología. Gracias a los dos por estar acá, y los queremos incluir en esta conversación que tenemos con vos. Pues te veía asentir con algunas, y es información muy importante la que está trayendo Nelson. ¿Qué es lo primero que te hace pensar, Octavio? Bueno, gracias por la invitación. Lo primero que me hace pensar, a raíz de los comentarios de Nelson, es que evidentemente el Papa León XIV es un Papa de consenso. Es un Papa que logró aglutinar
a ambos sectores y es una persona ecuánime, es una persona con sentido común, va a buscar diagonales y va a buscar acuerdos, por lo cual el perfil realmente me parece muy interesante, en lo personal me gusta mucho, y sobre todo lo que dijo Nelson, ese carácter misionero, ese carácter de evangelizador. Es agustino, estuvo en misiones en Perú muchos años, inclusive en las sierras, un hombre de obispo, pero de visitar todas las parroquias, con un carácter de pastor que lo marcó a fuego su estadía en Perú, y con una gran experiencia también en la curia romana. Por lo tanto, tenemos lo que es la, digamos, iglesia más institucional y el corazón de la iglesia, que serían las comunidades y las parroquias. Por lo tanto, creo que es una muy buena elección la que hicieron los cardenales. Agustín, te quiero sumar por algo, y Nelson también, que vos me lo comentes desde allá. Yo recuerdo, y lo marcabas recién vos, Paula, cuando Francisco aparece en el balcón como papa, había una cantidad de pequeñas cosas que cambiaron mucho. Yo recuerdo su manera de vestir, los zapatos que usó. Recuerdo la comparación que había sido inmediata respecto de los zapatos Prada con los que había asumido Ratzinger, su papado antes. ¿Qué es lo que vieron de la llegada de León XIV al balcón y qué se puede inferir respecto de cuál va a ser la impronta en el papado de esa primera imagen, por lo menos? Bueno, creo que un dato fundamental que nos sorprendió mucho en el discurso fue algunas palabras clave, ¿no? Como por ejemplo el tema de la paz, como por ejemplo el tema de la sinodalidad. Él dijo, quiero una iglesia sinodal, y esto evidentemente, y esta mañana lo decía en un discurso que dio en el Vaticano, que se pone en la línea justamente que recoge el guante de la reforma sinodal de la iglesia que Francisco mismo inspiró, ¿no? Es claro, y lo decía él también esta mañana, que quiere retomar justamente este camino de reforma del Papa tan importante, la reforma como fue el Papa Francisco, que es tan central justamente en esta forma de ser y vivir la iglesia desde esta horizontalidad, ¿no? Desde la sinodalidad. Y además el nombre de León también es sugestivo en justamente continuar la obra y el legado de la reforma de Francisco. Nelson. Bueno, por supuesto que sí, es así tal cual, ¿no? Es un punto muy importante, recién lo mencionaba allí nuestro invitado, el hecho de ser agustino, la diferencia con Francisco. Los jesuitas son cerebros políticos. Para los jesuitas lo político es parte de su misión pastoral. Por eso Francisco era un hombre, el poder era él. Los agustinianos son hombres de ministerio, lo que recién decía también nuestro invitado, hombres de mancomunidad, de integración, de estar al lado de la gente permanentemente y de no pensar en el poder. Francisco era un hombre que pensaba en el poder, jesuita. En la religión y el poder es una sola cosa. Este es un hombre religioso, puramente religioso, en donde el poder es una consecuencia, ¿no es cierto? Y es algo para administrarlo en forma integral. Es una diferencia importante. La integralidad, la mancomunión, lo espiritual tiene un valor mucho más alto que a veces en lo jesuítico, en donde lo político y lo espiritual conviven permanentemente. Esto es más parecido en este sentido, ¿no? A Juan Pablo II, esto que por ahí delegó más la parte política y se dedicó más a lo espiritual. Bueno, es un punto muy importante. Aquí una de las cosas, tiene una ventaja, también recién lo mencionaban, León. Por eso, hablando con allegados a Francisco, me decían, este es el Papa que quería Francisco. Francisco sabía que nadie iba a hacer su repetición absoluta, pero decía, este es el Papa que quería Francisco, y por eso lo trajo acá a Roma, para que aprendiera la política de Roma. ¿Correcto? Que es importante. Por eso, fíjense una cosa, habla muy bien italiano, es muy importante que un papa hable muy italiano. Juan Pablo II tuvo un enorme problema, no hablaba bien italiano, no tenía dominio de la situación, por eso la fórmula de Juan Pablo II, lo de los viajes de Juan Pablo II, no fue una casualidad, fue una evaluación de su limitación. Acá que dijo, yo esto no me comunico bien en italiano, tenía lo que se llamaba un italiano, acá llaman los italianos vacilante, yo esto no lo puedo manejar, por eso voy a manejar el mundo, esto lo van a manejar otros.
¿no? En su momento estuvo Cazzaroli, por eso fue el desastre que ocurrió acá de corrupción y demás, que después, digamos, demolió el papado de Ratzinger. León XIV tiene manejo político también, pero por supuesto de una manera distinta a la que tenía Bergoglio. Bergoglio era él el que mandaba y el que decidía. Y él lo decía, soy un hombre de poder, ¿no? Prevost es de acuerdos en los hechos, no en las palabras, pero por supuesto con conocimiento de lo que pasa acá adentro. Eso es muy importante, ¿eh? Claro. Quiero preguntar a todos, ¿qué lectura hacen de la edad? De elegir un papa de 69 años, si no tengo mala Porque información. era uno de los temas, ¿no, Octavio? Esto si era un papado corto o un papado largo, Claro. era uno de los temas a debatir, ¿no? Sí, yo, como siempre, erré en todos los pronósticos. Para mí iba a ser un papa de una edad mayor, porque entendí que tenía que ser más un papa de transición, después de un papado muy particular del Papa Francisco, inclusive con todas las reformas ahí en la curia romana, que se ha ganado seguramente detractores, y entendí que iba a ser un papa que iba a durar menos, pero bueno, evidentemente igual estoy muy, muy contento, pero quizás vamos a tener papa por 20 años. Claro. Creo que un tema con respecto justamente a la edad es que él mismo también lo decía, que el haber elegido el nombre de León es porque entiende, lo decía hace un rato, que entiende que estamos en una nueva revolución, como lo fue León XIII en la revolución industrial, mirando justamente el lugar de los trabajadores. Al elegir León XIV, lo que quiere justamente es una iglesia en la revolución digital. Y los que estamos, y me parece que el tema de la edad también tiene que ver con esto, que es un papa que es fuertemente consciente de lo que la revolución y las culturas digitales están haciendo justamente, y dentro de la iglesia también. Yo que pertenezco al grupo de los misioneros digitales, que estamos en las redes sociales, llevando el evangelio justamente a las redes sociales, y trabajamos fuertemente para esto. Francisco abrió las puertas, porque de hecho es uno de los temas centrales que puso en la reforma sinodal, lo que es la misión digital, y fue muy trabajado en este periodo previo, y todavía está en agenda para seguirse trabajando. Creo que en este sentido por lo menos los misioneros digitales lo hemos vivido hasta hace un rato, lo estamos viviendo con mucha alegría, viendo justamente cómo también este Papa tiene esta visión, y creo que lo de la edad es fundamental en esto. Claro. Bueno, Octavio, Agustín, les agradecemos muchísimo el haber venido hasta acá y tenernos todos sus conocimientos. Nelson, el cierre con vos, sí. Sí, hay un tema muy interesante con respecto a la edad, ¿no? Y te das conciencia de la historia. León XIII tenía, cuando asumió, 69 años, y en aquel momento se venía del papado de Pío IX, 30 años, y para aquella época 69 años es una persona vieja. Claro. Y se lo eligió para tener un papado corto, tenía 69 años. ¿Cómo cambian las cosas, Fue papa ¿no? 25 años. Mira, 20. León XIV tiene 69 años, tiene la misma edad que tenía León XIII cuando fue elegido papa. Esas cosas que parecen no ser casualidades. Nelson, gracias, gracias por toda la información que nos traes desde ahí. Hasta cada momento, gracias.